Para profundizar sobre este tema y la sesión que se cumplió ayer en el municipio de Cuenca, hemos invitado en esta mañana al concejal por el cantón Cuenca, representante del movimiento Renace, el ingeniero Omar Álvarez. Como antecedente, ingeniero Álvarez, al tiempo de darle la bienvenida, debemos recordar que Pedro Palacios habló de que sería una administración de austeridad la que él haría. Entendemos que efectivamente la propuesta de presupuesto es más baja, pero vamos a hablar ya de inmediato qué sucede en cuanto al presupuesto efectivizado o ejecutado por el municipio de Cuenca y esta propuesta que se está tratando, que se le empezó a tratar y se aprobó ya en primera instancia el día de ayer en el orden de 214 millones de dólares. Pedro Palacios había señalado que el municipio de Cuenca con Marcelo Cabrera venía gastando un 70% en gasto corriente y un 30% en inversión, y que era su objetivo cuando sea gobierno, que ya lo es, de cambiar esta figura a un 70% de inversión y 30% de gasto corriente. Se vislumbra de que efectivamente estas intenciones de Pedro Palacios, candidato, se estén plasmando en el presupuesto, ingeniero Álvarez. Muy buenos días. Gracias por el espacio. Y pues sí, la mañana de ayer estuvimos en una jornada bastante larga, conversando, discutiendo sobre la proforma presupuestaria para el 2019. Hasta el 15 de este mes se tiene el plazo legal para que el Consejo pueda conocer y aprobarlo. Y en esta medida, pues sí hemos participado de la reunión, ya con los datos certeros que un poco nos permiten visualizar, visibilizar también lo que sería el horizonte de gestión en esta última parte del año. Debemos recordar que el presupuesto prorrogado que venía corriendo desde el año pasado, en su momento fue reformado en el mes de marzo del año anterior y pues ha estado en ejecución hasta el 15 de mayo que tomó la administración actual, es decir, cerca de alrededor de 5 meses de gestión económica referida al gobierno cantonal de la gestión pasada, y estos 3 meses en donde se han hecho los ajustes. La primera visibilización que hacemos en el presupuesto de mucha preocupación es que sostenidamente los últimos 3 años el presupuesto municipal venía con una valoración digamos que en exceso, pues finalmente, cuando se cerraba el año fiscal que corresponda, en promedio existía una ejecución de alrededor del 65%. Muchísima diferencia entre el presupuesto que se proponía y el ejecutado. Y nos llama la atención cuáles podría ser estas causas, ¿no? Estaba sobredimensionado los ingresos y a su vez también peligrosamente podrían haber crecido los gastos en demasía. Entonces, el alcalde nos ha manifestado ahora que es necesario hacer un sinceramiento de estas cuentas de la economía municipal, y es así que en primera instancia se visibiliza, decía, de que el presupuesto, ya el que está reformado para el 2019, haciendo todas las previsiones del caso, alcanzarían alrededor de 214 millones de dólares. Pero un presupuesto que tiene o nace con la intención de ser ejecutado de manera efectiva. De hecho, así se nos ha indicado, el director financiero, el alcalde han manifestado que se han analizado todas las cuentas, se han sincerado las cuentas, se ha trabajado hasta donde alcanza históricamente y hasta donde se prevé en estos últimos meses del año que se pueden ejecutar. Es de ahí que existe una reducción de alrededor de 60 millones de dólares respecto al presupuesto del 2018, lo cual pues implica ciertamente que habrá que empezar a apretarse las correas. Ahora, respecto a lo que decía el concejal Cristian Zamora en cuanto a los números, él expresaba una preocupación en el incremento de la masa salarial. Él decía que en este presupuesto, frente a la intención de más bien reducirse, estaría incrementando. ¿Qué es lo que usted ha analizado al respecto? Sí, tenemos 2 líneas de análisis y Cristian Zamora se refería a 2 observaciones que también la habíamos hecho en otros bloques políticos. Sí llama la atención dentro de la proforma de egresos 2 análisis que se refieren a gastos del personal. El uno, y habría que diferenciar al gasto corriente, es decir, de la masa salarial,
que está directamente involucrada con la, digamos, toda la plana administrativa municipal, y un segundo gasto corriente, sería un gasto ya en personal, pero como gasto de inversión asociada a lo que Cristian se refería, a los proyectos en específico, ¿no? Y analizando los dos rubros, pues sí, efectivamente se nota un monto importante que en primera instancia podría uno pensar de que no ha habido tal reducción que se anunciaba. Sin embargo, el alcalde ayer nos había explicado de que en este sinceramiento de la economía, pues había que, con las técnicas que los contables conocen, había que provisionar recursos propios de los trabajadores, pues no estaban proyectados los beneficios sociales que tienen, más las provisiones para efectos de despidos eventuales y también para jubilación, y que ahora en el presupuesto, lo que queda del año y lo que pues vendrá en la gestión municipal actual, se tendría que actuar en esa responsabilidad. De ser correcto lo que dice el alcalde Pedro Palacios, habría sido una pésima administración desde el punto de vista financiero del municipio anteriormente, no tener previstos estos costos sociales que son connaturales de la actividad. Lamentablemente esa es una realidad con la que se encuentran las cuentas municipales en la actualidad, y esto, pues a decir del señor alcalde, corroborado por el director financiero, pues se tiene que actuar con la responsabilidad que corresponde, pues son responsabilidades ineludibles y propias de los compromisos que se debe tener con el personal que labora en la municipalidad. Lo que sí es verdad, y exhortamos todos al alcalde a que se vaya depurando esas cuentas en personal asociada a proyectos que, como bien decía Cristian, y quizás pueden también visualizarse en otro espacio, ¿no? Proyectos que no tienen la significatividad del caso, y en eso habíamos acordado. Ahí estuvieron en la sesión de ayer todos los directores de las diferentes dependencias, solicitándoles que pues haya ese sinceramiento en las cuentas, que haya sinceramiento en los proyectos, y que pues con toda la pena que ocasiona el tener que quizás agradecer los servicios de las personas que están vinculadas a estos proyectos, pues habrá que hacerlo en la medida en que no estén produciendo el efecto que se espera para la ciudad, es decir, la eficiencia y la eficacia que se espera como parte del principio de austeridad. Un dato muy importante, un referente que es necesario para poder hablar con propiedad de presupuesto y de las intenciones de la nueva administración es ¿cuál fue el presupuesto efectivamente ejecutado en el año 2018? El presupuesto que se tuvo previsto, según las cuentas que se nos entregan, tenía 274 millones 39.039.519 dólares en su... El presupuesto que se aprobó para el 2018. El que estuvo previsto, aprobado para el 2018. La ejecución llegó al 68%, a 196 y más de millones de dólares, que es lo que efectivamente se cerró en el año 2018. Y esa brecha es la que se venía sosteniéndose en los últimos 3 años al menos la administración, es decir, un sobredimensionamiento en ingresos y evidentemente también una visualización de ejecución, y es por eso que quizás se refleja esta inquietud ciudadana, ¿no? En las asambleas que se nos invitaba permanentemente a participar para priorizar los requerimientos que se tienen en los diferentes barrios y parroquias, pues quedaban en lista ya para ejecutarse determinados proyectos, pero finalmente terminaba el año y no se los realizaba. Quizás desde el punto de vista financiero aquí hay una explicación, es que no existía el recurso de ingresos como se preveía y pues finalmente no se podía ejecutar. Eso es lo que la ciudadanía nos ha reclamado a nosotros, de que pues bueno, si ya tenía previsto aparentemente aprobado y con todas las decisiones, entre comillas, para ejecutárselas, ¿por qué no se las realizaba? Es porque efectivamente no había el recurso en las arcas municipales para su ejecución. Lo que se está haciendo ahora es buscar ese sinceramiento
y pues bueno, ofrecer hasta donde dan las sábanas, como se dice en largo popular. Ahora, este sinceramiento de cifras también dejaría lectura, si es que el gobierno municipal va a actuar pragmáticamente, si es que un presupuesto va a ser efectivamente un presupuesto sobre el cual se tiene la intención de ejecutarlo, no un referente que permita una serie de ejercicios que finalmente lo dejan muy lejos de la realidad planteada. Pedro Palacios y su administración estaría en realidad intentando elevar el presupuesto en aproximadamente un 15%. Si son 190 millones de dólares, para redondear la cifra, los ejecutados en el 2018, y es 214 millones de dólares el presupuesto propuesto para el 2019, estamos hablando de un incremento de aproximadamente un 15%. Un poco menos del 15%, y son valores que finalmente estarían justificados básicamente en los 3 grandes rubros de fuente de financiamiento, ¿no? Y aquí pues también fue una parte de crítica que se lo hacía, y lo habíamos hecho directamente también desde el bloque que conformamos el RENACE. Invitarle al señor alcalde que en estas fuentes de financiamiento pues exista el reclamo justo que creemos los cuencanos y los azuayos, hacerlo al gobierno central, porque pues bueno, en las fórmulas que se establecen en las arcas de la economía nacional, las fórmulas de distribución consideramos que es muy inequitativo con lo que sucede en nuestra provincia. Se está tratando el tema del centralismo. Por supuesto, porque mire usted, son alrededor de 850 millones de dólares que ingresan al erario nacional, fruto de lo que es del aporte de la provincia de la SOI, y finalmente el retorno que se tiene para efectos de financiamiento, al menos en lo que corresponde a las arcas municipales, no llegan ni siquiera a los 70 millones de dólares. Estamos hablando de una décima generales. parte de los aportes de la SUAY son los que regresan al municipio. En el ASUAY pues un poco más, pero no llegan al 20% de lo que... No, al municipio me refiero. Pues sí, en lo que corresponde estrictamente a la Municipalidad de Cuenca, es esa los rubros, y pues este componente de financiamiento de ingresos dado por las 3 vías, ¿no? Lo que los propios ciudadanos cuencanos aportamos, lo que el erario nacional pues bueno nos retorna acá como parte de lo que nos corresponde, y este tercer rubro que también es de preocupación, que es conseguido como parte de financiamientos, apalancamientos en la banca privada y banca pública, lo que peligrosamente también podemos entenderle como endeudamiento. Entonces, no son asignaciones gubernamentales, esa es deuda que adquirimos los contribuyentes. Y que los cuencanos, o bueno, la gestión municipal tendrá que buscar de cubrirlas en el mediano y en el corto plazo. ¿Qué ideas surgieron en este debate, en esta discusión, ingeniero Álvarez, sobre cómo asumir este tema del centralismo, de cómo lograr una mejor asignación para la provincia de la SUAY, para la ciudad de Cuenca, para romper con esta tradición histórica de tenernos como una especie de apéndice del Ecuador, en el cual de lo que produce, de ese Producto Interno Bruto que tiene Cuenca, que tiene la SUAY, apenas retornen alrededor de un 20%. Es el planteamiento que se le hacía, la invitación al señor alcalde, que él pues abra el canal de diálogo con el presidente de la República, que le invite a que se analicen las cuentas y que se exija el tratamiento más equitativo. Sabemos que hay que ser solidarios a nivel de todas las provincias, a nivel de todos los cantones, pero también debemos exigir que exista un retorno equilibrado, acorde, equitativo a lo que significa también la aportación para el erario nacional. Le hemos ofrecido al señor alcalde que pues el Consejo en pleno apoyaría estas gestiones de diálogo y que esperemos tengan un fruto en el corto plazo. También hay que ser realistas, estamos ya a mediados del mes de agosto, la ejecución presupuestaria de este 2019 va a ser imposible que existan retornos inmediatos de capital, pero sí la posibilidad de que para el presupuesto 2020 ojalá podamos contar con un apoyo más frontal, más fuerte, más justo desde lo que correspondería al erario nacional, para alivianar un poco las cuentas a lo que es a los ciudadanos, los que hemos estado acostumbrados. Mire usted, y es parte también de lo que se conversó en la mañana de ayer, lo importante que resulta tener esa cercanía con la CAF,
pues esta ha sido en los últimos años la fuente de financiamiento para la obra pública visible, ¿no? Pavimento, aceras, alcantarillado. Pero finalmente estas obras han sido y son pagadas por los propios cuencanos. Lo que la municipalidad ha surtido es el efecto de una intermediación para que la Corporación Andina de Fomento pues financie estos proyectos que finalmente pagamos los cuencanos. Es decir, sigue la línea de que los cuencanos tenemos que ser los propios gestores de nuestro desarrollo. Ojalá esta exhortación que le habíamos pedido al señor alcalde la haga hacia la presidencia de la República sea escuchada y pues existe también ese retorno que aspiramos los cuencanos para mejorar estas cuentas que urgentemente las requerimos porque nos vienen proyectos inmediatos que hay que también ponerlos en el tapete para financiarlos, sobre todo para el 2020. Sí, hay una tremenda asimetría en lo que está sucediendo presupuestariamente con la provincia de la SUAY, que tiene que ponerse punto final. Esto fue parte también de la campaña política. Muchos candidatos, entre ellos Pedro Palacios, hablaron sobre el centralismo y la forma de combatirla. Y vamos a ver cuáles van a ser esos primeros pasos concretos ya para hacerlos. Esperemos que haya la escucha de la parte que corresponda, y que sí, esta coincidencia prácticamente de todos los grupos políticos de hacer la exigencia altiva, la exigencia que corresponda para que pues Cuenca sea tratada, tenga ese tratamiento equitativo acorde a lo que corresponde al ser la tercera fuente de financiamiento del país, pues aparentemente no corresponde ese retorno a la ciudad y a la provincia en este sentido. Algo importante que también, si me permite comentar, le habíamos pedido al señor alcalde que revisen en esta austeridad que se solicitaba, que había solicitado a toda la corporación municipal. Nos preocupa de alguna manera que sí, efectivamente se pueden visualizar una reducción de presupuestaria en todas las instancias de la municipalidad, pero peligrosamente y con mucha preocupación le habíamos manifestado ayer al señor alcalde, parece ser que retorna esa visión, el que termina pagando los platos rotos es la cultura. Y esto ¿Qué está pasando con señalado, este rubro? Y tengo aquí el cuadro que se nos presentaba. Se puede visualizar cómo todas las instancias municipales efectivamente han tenido una reducción en sus presupuestos, pero de aquellas, las más notorias, las principales reducciones se dan en la obra pública, efectivamente, como acabamos de comentar, y pues en las dos áreas que particularmente le habíamos puesto interés por la obligación que tenemos de representar en las comisiones, lo que es cultura, educación y deportes, una reducción del 20% de lo previsto. ¿De cuánto a cuánto pasaría la cifra? De 6.900.000 a 5 millones, estamos dando números gruesos, es decir, una reducción de aproximadamente 1.900.000 si comparamos el presupuesto del 2018 con el presupuesto del 2019. Y la otra que nos preocupa, la otra instancia en donde se ve una significativa reducción es lo correspondiente a las áreas históricas y patrimoniales. Vemos una reducción similar del 27.26%, de 1.440.000 a 1.040.000 dólares, es decir, $400.000 menos para la gestión de estas dos áreas que consideramos vitales, tanto más que estamos acercándonos a esa celebración de los 20 años de declaratoria de patrimonio, pues y el próximo año la declaratoria las celebraciones por el bicentenario. Son dos áreas que son las más sensibles, lamentablemente las que pues quedarían como las más relegadas dentro de esta visión de austeridad. Y bueno, pues esperemos que para el día de hoy se haya podido... Estos son temas que lo ha venido asumiendo también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAY, hablando nuevamente de estas enormes asimetrías que existen en la repartición presupuestaria, pero que estaría también agravándose con esa situación del municipio, menos presupuesto para la cultura. Sí, esa es una realidad, con mucha pena lo habíamos señalado ayer. Sí, la cultura como que es la última de las eslabones de la cenicienta de las actividades en toda la actividad pública. Esperemos que para el día de hoy... Aún tenemos fresco también todas las declaraciones que hizo el alcalde Pedro Palacios en un foro que se organizó en uno de los centros culturales de la ciudad de Cuenca,
y en el cual se comprometió a apoyar de una manera efectiva la cultura. Con ese reflejo del presupuesto, no se está cumpliendo con estas intenciones. Le habíamos hecho notar al señor alcalde, a los personeros del área financiera de este particular, para el día de hoy que tenemos la segunda sesión para aprobar finalmente. Un tecnicismo, no fue aprobado ayer. No. Se continúa con la discusión. Se lo debe hacer en dos discusiones. Ayer fue la primera. Se pusieron todas, a grosso modo, todas las inconformidades o las necesidades de aclaración. Y casi en forma inmediata viene la segunda sesión. Y para el día de hoy, a las 6 de la tarde, pues finalmente se aprobará. No hay mucho espacio para reflexión ni para ejercicios financieros. Bueno, hay un tema que quizás puede ser la fecha. Justificación para... Entendemos que tiene hasta el 14 de agosto para aprobarlo, es correcto. Hasta el 14, sí. Pero decíamos que, bueno, en temas más complejos de explicar, pero el presupuesto que estamos manejando ahora de alguna manera ya fue ejecutado en un buen porcentaje por la propia administración anterior. Claro, es el presupuesto 2019 el que se está discutiendo. Que por referencias de ley, dado que este fue un año electoral, es el mismo presupuesto 2018 que seguía corriendo hasta que, pues bueno, las administraciones que se han posicionado ahora pues puedan hacer las reformas, y de aquí en más quedan menos de 5 meses para que se ejecute. Es decir, es un año atípico, un año en el que habrá que pues equilibrar las cuentas, y tengamos la esperanza de que para el 2020, pues en base a lo que será ya el transparentar todas estas cuentas, podamos tener un año más. Una pregunta que creo que es una pregunta de oro, ingeniero Álvarez. ¿Cuánto de este presupuesto está destinado para el proyecto Tranvía? En el presupuesto está previsto únicamente el mantenimiento corriente. Todavía no se visibiliza aquí los elementos que corresponden. Quizás ese debe haber sido el argumento. Eso refleja intenciones también, es decir, el tranvía no funcionaría en este año. Lo habíamos dicho en algún otro momento que participamos acá en esta emisora, de que siendo realistas no va a funcionar en el corto plazo. Los temas pendientes del tranvía son más complejos de lo que quisiéramos los cuencanos, pero pues sería irresponsable pretender ponerlo en marcha sin antes haber cubierto lo que corresponde, partiendo desde el hecho de que el tranvía no es todavía de la ciudad de Cuenca. El tranvía todavía está... Bueno, esta es una cuestión que la ponemos en duda, no por criterio nuestro, no tenemos el conocimiento para hacerlo, pero sí por criterio de expertos que señalan si el tranvía no es de Cuenca, ¿de quién es? Está construido en terrenos municipales, se ha puesto muchísimo dinero público allí. Estos tecnicismos de la recepción provisional o recepción definitiva no quitan propiedad, derecho, responsabilidad al municipio de Cuenca sobre esta obra. Ciertamente que es así, pero finalmente no tenemos la disponibilidad directa para actuar sobre un bien que no está legalmente entregado en propiedad. Más bien con ciertas acciones del municipio podría estar avalando traspasos que tienen que hacerse con estas figuras legales que son pasos definitivos de entrega-recepción. Tendría que completar estos procesos. De esto también se ha hablado a propósito al señor alcalde, que deberíamos dar pasos ya definitivos en firmes para terminar esta novela tranvía. Este es un punto realmente neurálgico para la ciudad de Cuenca. Creo que exprofesamente hemos venido hablando de otros temas para dar tiempo a la actual administración para que resuelva, medite, planifique nuevamente, pero nos vamos ya acercando, estamos cumpliendo en 2 días 3 meses de administración municipal y tienen que ir ya vislumbrándose también las soluciones o por lo menos claridad de qué se va a hacer en el futuro. Persiste, ingeniero Álvarez, esta visión, yo diría, un tanto pesimista sobre el futuro tranvía, o quizá quitemos el término de pesimista, pero de una enorme incertidumbre en cuanto a su futuro. Sí, más que un pesimismo, es lamentablemente una realidad inmediata que tenemos, y que claro, hacia el cuencano pues puede darse a ver una indecisión en términos de ponerle ya a funcionar un proyecto que a la larga
pasaría a ser el proyecto más crítico, más grande en términos económicos, en términos políticos y en términos también de aspiraciones de Cuenca. Ya se nos propuso este proyecto, está en ejecución, y esto también es preocupante, ¿no? Cada vez se habla de una cantidad de dinero mucho más grande. Ahora ya se dice que cuesta más de $300 millones. Ya superó eso. Alguien por ahí decía que peligrosamente podría acercarse a los $400 millones. Yo creo que también es un poco irresponsable emitir valores sin la certeza precisa de lo que se habla, pero pues finalmente es mucho dinero que le ha costado a los cuencanos, y sí, también nos sumamos a esa idea que tiene el ciudadano común de que pues debemos ponerlo a funcionar ya. El tema es, en la responsabilidad que nos corresponde, ese ponerle a funcionar, hay que meditarlo de la manera más adecuada para que el peso, la carga que va a significar financieramente pueda ser llevada adelante, pueda ser ejecutada, y sobre todo que estos grandes esfuerzos económicos que ha hecho Cuenca redunden en beneficio de la ciudad. Puede peligrosamente, y en esto quisiera también, con el cuidado que por favor se me escuchara, peligrosamente podría seguírsele complicando más a la ciudad, porque para la operación del tranvía se va a requerir, si no encontramos fuentes diferentes de financiamiento, va a requerir el propio aporte de los ciudadanos a través de las arcas municipales, y esto sería más grave. Si no hay subsidio, o así haya subsidio, vamos a tener que pagar los ciudadanos, eso es un hecho. Es un proyecto que desde el punto de vista económico no es rentable definitivamente, que va a generar un serio déficit que de alguna manera tiene que solucionarlo la ciudad. Sí, pues bueno, ya este momento es tarde hacerle comentarios, un proyecto que quizás hubo muchas ilusiones, muchos compromisos, mucha irresponsabilidad, diríamos nosotros, en la concepción fundamentalmente de este proyecto, que lamentablemente pasó una serie de hitos sin acciones concretas, sin decisiones, tendríamos que decirlo, valientes, que no se tomaron a tiempo. Y aquí estamos con el proyecto, entre comillas, terminado, y rompiéndonos la cabeza para ver cómo lo hacemos funcionar. Concuerdo plenamente, sí, ya no viene al caso hacer referencias a si valió o no valió la pena. Ya el tranvía es una realidad en un 95% ya lista para que se ponga en funcionamiento, y tendremos que todos literalmente subirnos a este vagón para ponerlo en marcha. Así es que hemos exhortado al señor alcalde a que pues pongamos todo lo que esté al alcance para que el proyecto pueda funcionar lo más pronto posible. Sin embargo, hay algunos detalles grandes detalles más bien, que se nos ha indicado de que por los cuales debemos esperar. Entre ellos, el laudo arbitral en Chile, que será un punto jurídico de quiebre clave para las decisiones que se deba tomar como ciudad. Quizá mucho más importante que esto, ingeniero, y perdóneme la discrepancia, es el contrato con Alstom, el contrato de mantenimiento. En esto hay que tomar una decisión. Entendemos nosotros, viendo desde afuera, que es el principal cuello de botella para que el proyecto marche. De los varios elementos críticos, sí, efectivamente es el contrato de mantenimiento, pero finalmente no es de un peso económico tan crítico como lo podría resultar. Pero sin este no hay ninguna viabilidad del proyecto, es decir, no se puede avanzar. Es parte de las varios elementos, como el tercer elemento que debemos recordar, que es la tarifa. Y es un tema también de muchísima sensibilidad que hasta el momento no se ha tocado a nivel del Consejo Municipal, y que pues bueno, deberemos hacerlo lo más pronto posible, apenas tengamos los resultados ya del pronunciamiento en los tribunales de justicia en Chile. Y pues yo creo que ese es el punto de partida para ya definitivamente ver las soluciones ya inmediatas, las decisiones más bien inmediatas que deban tomarse y definitivamente. ¿Y para cuándo piensa el municipio se dirimirá el arbitraje de Chile? Cuando el señor alcalde venía de Chile nos había indicado de que había él podido palpar la intencionalidad de darle la mayor celeridad posible a este proceso. Venía con esa certeza de que lo más pronto, nos decía, él podía tener las resoluciones. Esperemos que no pase más allá de agosto, septiembre quizás esta resolución, y a partir de ahí ya de manera firme poder dar los pasos que nos correspondan para efectos de ponerla a funcionar.
aspiraría, ojalá que sea así, que en este mismo 2019 suceda aquello, pero pues en la práctica no quisiéramos caer en ese mismo error de ilusionar a la gente poniendo fechas que finalmente después no se las pueda cumplir, porque no depende de la voluntad de la municipalidad como tal, sino también depende de estos agentes externos, como es el caso de estos tribunales de arbitraje, en donde pues nos dirán ya definitivamente qué va a suceder con este tema del tranvía para una decisión última que habrá que tomar para la operación. Aunque se trata esto de presupuesto de una empresa pública municipal que no es parte del presupuesto central del municipio, ¿qué han comentado, qué han dicho los señores concejales sobre la intención manifiesta de elevar la tarifa de agua potable en la ciudad de Cuenca? Nada más hemos escuchado como un comentario quizás de la nueva administración, apenas se posicionaba el señor gerente, la preocupación de las cuentas. Y yo creo que también deberíamos y propondremos en su momento que algo similar a lo que sucede con el análisis económico-financiero de la municipalidad como tal, se lo haga especialmente de etapa, pues las economías son similares en términos monetarios y las preocupaciones son grandes. Sí, muy preocupados por lo que se nos decía, es que la empresa, sus cuentas no son tan positivas como se aspiraría que sean, como quizás en algún momento lo era etapa, pero definitivamente se descartaría cualquier posibilidad de incremento en lo que son tarifas de servicio por el consumo de agua. Esto, al menos en el corto plazo, se ha descartado plenamente. No quedó más allá de una mera especulación momentánea que ha quedado fuera de lugar. Bien, queremos agradecerle, ingeniero Álvarez. No sé si algún otro comentario quiere hacer usted sobre el tema presupuestario. Solamente señalar esa preocupación que decíamos, ¿no? El deporte, la ciencia, la cultura, los bienes patrimoniales, pues han tenido que sufrir acortamiento de presupuesto, pero pues esperemos que para el próximo año cambie esta realidad. Tanto más, y pues debo aprovechar con su permiso, saludar a estos 5 héroes cuencanos que han sido el 50% de la delegación, digamos, de las medallas de oro conseguidas en este Panamericano que finalizó ayer en Lima, pues algo que nos ha llenado de mucho orgullo, ¿no? Héroes y heroínas del deporte que nacen de Cuenca, y no es casualidad, no es de ahora, son ya muchos años en donde el deporte en la ciudad ha sido parte vital de lo que significa esta esencia de la cuencanidad, esta entrega en lo deportivo. Recordemos, una ciudad que hace deportes, una ciudad de una mejor salud, más activa, con mayores fuerzas para el resto de actividades que nos toca. Y en esto, pues estos 5 héroes deportivos nos han dado este ejemplo de que con perseverancia, a veces con adversidades, y en el caso del deporte muchas veces esas adversidades son grandes, pero han sabido superar todas esas adversidades y darnos estas alegrías grandes. En la misma tónica de esta entrevista, sin pretender ser fatalistas ni mucho menos, ingeniero Álvarez, pero ¿cuánto del presupuesto nacional dedicado al deporte a través del Ministerio de Deportes viene a la ciudad de Cuenca? Mire, sí, en Cuenca parece que tenemos algún mal ya endémico, ¿no? Tanto desde las arcas municipales cuanto del erario nacional y de las cuentas también del Ministerio de Cultura para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues veamos esas asimetrías gigantescas. Miren, de las 10 medallas de oro que en este caso el país ha logrado en este Panamericano de Lima, 5 son logradas por cuencanos, pero el presupuesto que recibe la provincia de la Azuay no es ni la 10ª parte del presupuesto de lo que reciben otras provincias que finalmente no han tenido esa trascendencia que sí ha sido palpable con lo que sucedió ahora desde el aporte de los atletas cuencanos. Casa de la Cultura es otro ejemplo que ya la saciedad se ha comentado. Desde el erario nacional viene a cuentagotas algún dinero que casi no alcanza ni siquiera para solventar los mínimos gastos corrientes. Son importantes reflexiones para este aniversario que se viene ya de los 200 años de independencia de la Azuay. ¿Por qué no soñar en que Cuenca pues pueda desarrollarme comprometido, buscar
de generar una ordenanza en donde se visibilice el deporte de una manera mucho más fuerte y que la ciudadanía pueda reciprocar este esfuerzo de grandes atletas. Son decenas, centenas de atletas que en el día a día, en la pista, en las calles, en el ring, en los tatamis, pues están en la práctica, soñando quizás algún día hacer quedar en alto, como lo han hecho ahora estos 5 grandes héroes, no solo el nombre de Cuenca, de la provincia, sino del país en este caso. Muchas gracias al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. El día de hoy, como él ha señalado, tendrá lugar la nueva sesión en la cual se tratará en segunda instancia este presupuesto y probablemente se lo aprobará. El municipio tiene como fecha final el 14 de agosto para aprobar en forma definitiva el presupuesto del año que decurre el 2019.